En la mañana del 11 de febrero de 2014, la policía de San Diego, California, recibió un llamado al 911. Desde el pequeño poblado de Fallbrook, un hombre pedía ayuda a las autoridades. Apenas fue atendido, avisó que había escuchado al menos 5 disparos. Los estruendos provenían de una casa vecina, y de fondo se escuchaba una voz débil que pedía ayuda. Antes de cortar la llamada, la operadora del 911 llegó a oír otro tiro a la distancia. Los oficiales corrieron a contrarreloj y en pocos minutos llegaron a Pepper Tree Park, un vecindario con más de 250 propiedades de lujo. Apenas se acercaron a la residencia señalada por el vecino, se encontraron con una perturbadora escena. Howard Flores Eustaquio, un hombre de 53 años, yacía sin vida. En pocas horas las autoridades ya tenían a un sospechoso. Se trataba nada más ni nada menos que la suegra de la víctima, una mujer que por su cumpleaños se autorregaló un peculiar obsequio. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. En un principio, la policía sospechó que el hijo mayor de Howard Flores podía ser el autor del crimen. Aunque apenas pasaron algunas horas, centraron toda su atención en una sola sospechosa, la suegra de 63 años de la víctima. Comenzaron a buscarla por la ciudad y no tardaron mucho en hallarla. Fue alrededor de las 5 de la tarde en Main Street Café, un pequeño bar en el centro de Fallbrook. Al verla, las autoridades se acercaron a ella y le preguntaron si podía acompañarlos a la comisaría, ya que querían hacerle algunas preguntas acerca de su yerno. Sin negarse y mostrando buena predisposición, Cynthia los acompañó. En la sala de interrogatorios, la mujer se mostró como alguien que no entendía por qué estaba allí. De hecho, cuando le preguntaron su nombre completo y fecha de nacimiento, tardó en responder. Se llevó la mano a la boca y se quedó dubitativa ante aquellas sencillas preguntas. Sin embargo, cuando los investigadores le dieron algo de información, ella terminó respondiendo. Es más, contó que ese día era su cumpleaños. Una vez que obtuvieron la información básica de edad, domicilio y fecha de nacimiento, los investigadores le contaron que por la mañana, Howard había sido asesinado. Frente al trágico relato, ella mostró sorpresa. ¿Qué? ¿Cuándo lo asesinaron? ¿A qué hora?, preguntaba incrédula. Luego se puso a llorar, tomó unos pañuelos del escritorio y se secó las lágrimas. El problema era que nada en su reacción parecía genuino. A simple vista, su lamento se notaba impostado. Aquella mujer, que antes había excusado su falta de memoria por haber sufrido una apoplejía, no tenía las habilidades como para demostrar que estaba realmente sorprendida por el destino que había sufrido su yerno, el esposo de su hija Laura. Su reacción de asombro ni siquiera llegó a durar más de algunos segundos. Todo su relato de mujer olvidadiza se desmoronó estrepitosamente. Tan solo algunos minutos después, buscó complicidad en los investigadores que la interrogaban. Los miró a los ojos y les dijo: «Aquí no hay mentiras, ¿verdad? Porque sé que él está sin vida». Entonces uno de los investigadores le preguntó por qué falleció, y la mujer dijo directamente, con una voz firme que denotaba ira: «Porque yo lo asesiné». Así pasó de ser una anciana dubitativa, que no podía responder prácticamente ni cómo se llamaba, ni cuál era su fecha de nacimiento, a ser una mujer decidida, que se atribuyó con firmeza la autoría del homicidio de su yerno. ¿Qué había pasado entre Howard y ella? ¿Por qué una relación familiar había desembocado en aquella tragedia? Conocer las dinámicas intrafamiliares puede ayudar a encontrar algunas respuestas. Cynthia Sidevaca nació el 11 de febrero de 1951. Si bien no hay datos disponibles acerca de su infancia y juventud,
Se sabe que tuvo una sola hija y que apenas quedó embarazada su marido falleció, por lo que fue madre soltera. Aunque sin padre, Laura, su hija, fue una niña muy feliz. Cynthia la cuidó y le brindó una infancia al resguardo de los peligros que acechan en el mundo. Con el tiempo Laura creció, se enamoró y se casó con Howard Eustaquio. Pero tan solo algunos meses después de que Laura diera el sí en el altar, Cynthia, como había contado en el interrogatorio, sufrió una apoplejía, conocida también como derrame cerebral. Debido a este accidente, el habla, el equilibrio y la forma de caminar de Sidevaca se vieron gravemente afectados, lo que hizo que Laura temiera por la integridad de su madre. Cynthia había cuidado de ella durante toda la vida, por lo que luego de la apoplejía, Laura sintió que ahora le tocaba a ella cuidar a su madre. Entonces tomó la decisión de llevar a Cynthia a vivir a su casa, la misma que compartía con su esposo en Fallbrook. Durante su matrimonio, Howard y Laura tuvieron 2 hijos, y además convivían con el primer hijo de él, fruto de un matrimonio anterior. Eustaquio era militar y trabajaba como analista espacial orbital en la Guardia Nacional Aérea de California, mientras que Laura se desempeñaba como agente inmobiliaria. A los ojos de los demás, se mostraban como una familia consolidada, dispuestos a brindar ayuda a quien lo necesitara. Pero puertas adentro, las cosas no eran realmente así. El día después del asesinato, 2 de los hijos de Howard, Jordan y Keanu, hablaron con NBC7. En una entrevista en la puerta de su casa, contaron cómo era la relación entre su padre y su abuela. Podría haber sido que ella no coincidía con la forma en que Howard los criaba. También contaron que por su profesión de militar, su padre era un hombre de carácter muy fuerte y obstinado, y además reconocieron que podía haber sido severo, pero remarcaron que había hecho mucho por la familia y la comunidad. El hombre, además de militar, era entrenador del equipo de rugby de una escuela secundaria local, y sus estudiantes lo apreciaban mucho. Acto seguido, Jordan reconoció que si bien en la comunidad era un hombre querido, puertas adentro, era difícil llevarse bien con él. Por su parte, Keanu dijo que Howard los regañaba, pero siempre buscando que se convirtieran en buenas personas, que hacía lo que debía hacer cualquier padre, y mencionó que el problema era que Cynthia se tomaba aquel modo de crianza como algo personal. Al momento de terminar la entrevista, los hermanos admitieron que estaban en shock y coincidieron al decir que se sentían traicionados por lo que había hecho su abuela. Si bien sabían que ella y su padre no tenían una buena relación, habían crecido junto a ella y siempre había sido una persona muy dulce. Pocas horas después del crimen, ya era evidente para las autoridades que Cynthia y Howard no se llevaban bien. Sin embargo, no cualquier malentendido familiar termina en asesinato. ¿Qué había pasado entonces, aquel 11 de febrero de 2014? Para la reconstrucción de los hechos, fue fundamental el primer interrogatorio realizado a Sidevaca. En él, ella contó paso a paso cómo se habían dado los sucesos aquel día. Luego, la fiscal del caso, Tracy Pryor, se encargó de constatar la veracidad del relato de Cynthia a través del análisis del lugar de los hechos, testimonios de los familiares y del vecino que llamó al 911. Alrededor de las 8 de la mañana del 11 de febrero, Sidevaca y Eustaquio eran las únicas personas en la casa. Los niños se habían ido a la escuela y Laura a trabajar, pero aquel día no era como cualquier otro. La hija menor del matrimonio, una niña de 13 años, iba a competir en un concurso de deletreo, conocido allí como Spelling Bee, y Cynthia y Howard se estaban preparando para ir a verla. El problema fue que antes de partir, Howard le hizo un comentario a su suegra sobre la vestimenta que llevaba. Le dijo que la falda naranja y la playera holgada que tenía puesta eran el atuendo de alguien que vivía en un gueto, es decir, que era alguien que parecía vivir en un barrio marginal de la sociedad. Luego le dijo que así no podría ir a ver a su nieta. Este comentario desencadenó en Cynthia una ira desmedida. Podría haberle dicho que su comentario estaba fuera de lugar, o simplemente no prestarle atención a aquella provocación, pero lejos de eso,
desató en ella su lado más violento. Sin decir nada, fue hasta su casa, un pequeño departamento construido arriba del garage de la residencia familiar, y buscó en su mesa de luz un revólver calibre .38. Según la fiscal Pryor, había comprado el arma homicida 2 semanas antes. Con el arma en la mano y desde el exterior, Cynthia disparó 5 veces en dirección a Howard, que se encontraba en el patio trasero de la casa. Luego, se dio cuenta de que su yerno aún seguía con vida, así que fue hacia su auto y buscó 2 cargadores más, es decir, más munición. Recargó su arma, fue hacia el patio trasero y volvió a disparar. En ese momento Howard pudo entrar a la casa arrastrándose. Según Sidevaca, desde el piso le pidió que por favor parara, que no quería fallecer, pero esto no detuvo a la mujer, que le disparó 3 veces más, a través de una puerta de vidrio. Se supo además que cargó en 3 ocasiones el arma, disparando un total de 15 veces. En ese sentido, la necropsia reveló que el cuerpo de la víctima tenía incrustadas 7 balas calibre .38 y otros 4 orificios, por donde habían entrado y salido más balas. En un momento del interrogatorio, uno de los investigadores le preguntó a Cynthia si luego de disparar se acercó a su yerno para ver si estaba vivo, pero ella respondió que no le importó. De hecho, luego de esa pregunta, Sidevaca dudó del fallecimiento de su yerno y le preguntó a los investigadores: «¿Está sin vida, verdad?». Y cuando le respondieron que sí, ella empezó a aplaudir y a gritar de alegría. Esa reacción se sumaba al comportamiento errático que Cynthia había mantenido durante todo el 11 de febrero de 2014. Tras haber atacado a quemarropa a su víctima, Sidevaca salió de la residencia familiar, vestida con la misma ropa que su yerno le había criticado, y arrojó el arma en una zanja de drenaje cercana. Luego, olvidando el concurso de deletreo de su nieta, se fue a festejar su cumpleaños. Fue a Denny's, una cadena de comidas estadounidense, y disfrutó de un desayuno. Al terminar se dirigió a Temecula, un casino de un resort de la ciudad, y apostó algo de dinero. Para finalizar su día de festejo, pasó por una licorería a comprar cigarrillos y luego fue a su cafetería favorita, Main Street Café, donde alrededor de las 5 de la tarde fue detenida por la policía. La mente de Sidevaca era una gran incógnita para los investigadores. Además de su comportamiento, querían entender por qué motivo había asesinado a su yerno. Si bien había mencionado el comentario despectivo respecto a su ropa, eso había sido solo el punto culmine en la relación. ¿Acaso había pasado algo más entre ellos? Durante el interrogatorio, Cynthia dejó muy en claro que Howard le desagradaba. Contó que el odio que tenía hacia él se debía a que era un hombre abusivo, tanto con su hija Laura como con sus nietos. Dijo que Eusakio maltrataba verbal y físicamente a sus seres queridos, que a menudo lastimaba a sus nietos con cinturones y que incluso una vez llegó a estrangular a Laura. A partir de estos relatos, los investigadores notaron que Cynthia sentía que el hombre merecía fallecer desde hacía mucho tiempo. Si bien había algo de coincidencia con la entrevista de Jordan y Keanu respecto a que Eusakio era un hombre con carácter, el testimonio de Cynthia empeoraba el supuesto perfil violento de la víctima. Dijo que había sido muy malo con ella también y que durante años vivió con miedo. Por último, agregó que si tuviera la oportunidad, lo volvería a ultimar. Luego, con la intención de justificar su comportamiento, Sidevaca contó que había tenido una infancia muy difícil, que su mamá había sido violenta con ella y que incluso había intentado quitarse la vida en su juventud. Desde el momento de su detención, el comportamiento de Cynthia Sidevaca fue como una montaña rusa de emociones. Primero se había mostrado confundida. Supuestamente no recordaba ni su apellido ni su fecha de nacimiento. Luego, al admitir que ella había atacado a su yerno, mostró todo su enojo y resentimiento hacia él. Y por último, al asegurarse de que Howard efectivamente había fallecido, festejó sin ningún tipo de remordimiento. Por supuesto, los detectives se sorprendieron por la exacerbada reacción ante la noticia.
No todos los días alguien se pone a saltar de alegría al enterarse de que un familiar ha fallecido, pero de alguna manera, su reacción era coherente con las diferentes emociones que Cynthia había mostrado en el interrogatorio que pasaba por la mente de Sidevaca. Su cerebro padecía las consecuencias del derrame que había sufrido. Estaba en condiciones psicológicas de atravesar un proceso judicial. En 2016, 2 años después del asesinato, Cynthia se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas. Tras los resultados, especialistas en la materia determinaron que Sidevaca se encontraba en condiciones mentales de ser juzgada. En este punto, es importante mencionar que si bien la mujer no ha sido diagnosticada como psicópata, en los documentos judiciales, lo cierto es que sus acciones y comportamiento durante y después del homicidio de Howard Flores Eustaquio llevaron a muchos profesionales a especular sobre su salud mental. La psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, la ausencia de remordimiento y la impulsividad, emociones que la acusada mostró desde el inicio de la investigación. No había demostrado remordimiento. Llegó a decir expresamente que si pudiera, lo volvería a hacer. Por último, no sintió empatía por su hija ni sus nietos al asesinar a Eustaquio. Todos estos rasgos son típicos de personas psicópatas que no creen en las reglas de la sociedad y piensan que pueden arreglar el mundo con sus propias manos. En este caso, Cynthia decidió que debía terminar ella misma con la vida de Howard para que éste dejara de maltratar a su familia. En febrero de 2017, 3 años después del asesinato de Eustaquio, comenzó el juicio para determinar la culpabilidad de Cynthia Sidevaca. Durante el proceso, se dio lugar a que todas las partes pudieran dar a conocer su posición sobre los hechos. Ante el jurado, la Fiscalía reconstruyó los hechos del 14 de febrero de 2014 e hizo hincapié en la manera en que Sidevaca disparó a su víctima. Al mismo tiempo, remarcó que solo 4 de los disparos no lograron alcanzar a la víctima. Frente a la reconstrucción de los hechos de parte de la Fiscalía, el equipo de la defensa de Cynthia argumentó que la imputada estaba tratando de proteger a sus nietos y a su hija. Por su parte, Cynthia admitió su responsabilidad, pero sostuvo, así como lo había hecho en el primer interrogatorio, que su yerno maltrataba a su esposa e hijos y que había llegado a su límite luego de haber soportado violencia durante 13 años. En este aspecto, Laura Salinas, hija de Sidevaca y viuda de Eustaquio, también se pronunció al respecto. Declaró ante el tribunal que su marido la maltrataba verbalmente, aunque no dio testimonio sobre abusos físicos. Sí mencionó que Howard utilizaba tácticas de crianza elevadamente estrictas, que no eran adecuadas para niños. Remarcó además que imponía tareas y castigos militares en su casa. Finalmente, Laura expresó que lo que estaba viviendo hacía 3 años era una tragedia, que ella había amado a su esposo y que también amaba a su madre. Por último, dijo con pesar: "No hay victoria aquí para nadie, es pura tristeza". Una sobrina se sumó como testimonio de la defensa y sostuvo que Cynthia no era un monstruo, que siempre había sido una madre y abuela amorosa. Frente a quienes defendían a Sidevaca estaba la familia de Eustaquio. Una hermana de Howard, Giorana, dijo al tribunal que Sidevaca era una persona malvada y que debía estar tras las rejas. Otra hermana, Dionisia, mostró varias fotografías de Eustaquio e hizo hincapié en mantener vivo su recuerdo. Luego de que todas las partes se expresaran, el jurado deliberó durante más de 3 días. Finalmente, para ellos quedó claro que Cynthia era culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a 50 años de prisión. Antes de ser llevada a la cárcel, se le permitió dirigirse al tribunal y, entre sollozos, pidió disculpas por sus acciones y dijo que lo sentía mucho. Actualmente, Cynthia pasa sus días en el Centro para Mujeres de California Central, en Chowchilla. Recién en el año 2039, podrá ser elegible para la libertad condicional. La historia de Cynthia Sidevaca expone una trágica combinación de tensiones familiares, violencia intrafamiliar y salud mental.
La relación deteriorada entre Sidevaca y su yerno Howard Flores fue un detonante fatal en un contexto de resentimientos acumulados y abusos. A pesar de las situaciones de maltrato narradas por Cynthia y Laura, los hechos mostraron que Sidevaca planeó meticulosamente el crimen. Su accionar fue deliberado y calculado, evidenciado por la compra del arma homicida 2 semanas antes de los hechos, la cantidad de disparos y las veces que cargó el arma, por lo que el jurado no encontró ninguna justificación para este caso. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.